Hola, gracias por acompañarme en este video. Hace algunos años, y de acuerdo a estudios realizados por diferentes universidades e instituciones psiquiátricas, se calculaba que el porcentaje de gente sin conciencia que siente placer por el sufrimiento ajeno era aproximadamente de un 1% de la población mundial. Pero las cifras han aumentado. Ahora se calcula un 3% y de allí se considera que 1 en cada 5 jefes corporativos pueden ser psicópatas o sociópatas. Se sabe que estos trastornos los padecen más hombres que mujeres. Políticos, presidentes, primeros ministros, de acuerdo a los estudios, tienen claras señales de alguna psicopatía. Muchos de ellos muestran señales de estos trastornos, como son el hecho de que tienen personalidades muy carismáticas, saben manipular a otros con tal de conseguir lo que ambicionan, no les preocupa si en el trayecto alguien sale perjudicado a consecuencia de sus acciones. Tienen una percepción de sí mismos muy elevada, son sumamente egocéntricos, se sienten más capaces o inteligentes de lo que en verdad son. No sienten remordimiento ni vergüenza por sus actos, no sienten ninguna clase de empatía por otros. Sienten mucha estimulación por la energía negativa que emiten otros. Se regodean del miedo, del sufrimiento. Por eso se considera que aquellos que gustan de las peleas de perros, de las corridas de toros, de la pelea de gallos, caza de animales, que le llaman deportiva, toda aquella actividad en donde se cause dolor, en donde haya sangre, sufrimiento y muerte de otros, es lo que les atrae enormemente. De hecho, mucha de esta gente ha torturado animales desde edades tempranas. No sienten ningún afecto ni empatía por la vida de alguien más, sea persona o sea de otra especie. Son autoritarios, no aceptan errores, no aceptan fracasos, tienen tendencias a tener relaciones promiscuas, son impulsivos, incendiarios, de temperamento muy fuerte. Infringir la ley es un estimulante para ellos. Muchos sociópatas evaden impuestos, estafan, dejan empresas en quiebra, cometen fraudes multimillonarios, porque para ellos es una muestra de su superioridad, de lo que ellos consideran genialidad, y se sienten con todo el derecho de cometerlos. Estas son características que engloban ambas partes. Precisamente por eso hay confusión para distinguir entre un psicópata y un sociópata, pues comparten ciertas similitudes. Pero sí es importante tener muy claras las diferencias entre ellos, porque aunque se escuche alarmante, la posibilidad de toparnos con uno de estos personajes será cada vez mayor. En nuestro entorno, nuestro trabajo, con el mandatario en turno que tengamos, con el vecino. Hay que estar atentos porque si muchos de nosotros hemos estado en las garras de una persona narcisista, bueno, pues el narcisismo es tan solo un ingrediente de la complejidad de estos trastornos. Comienzo con las características del psicópata. De acuerdo a los estudios en psicología y psiquiatría, han concordado en que los psicópatas nacen, ya vienen con una predisposición genética. Los psicópatas muestran mucha dificultad para formar verdaderos lazos emocionales con otras personas. A este respecto, hay una película muy dura, escalofriante, que se titula Tenemos que hablar de Kevin, en donde esto se retrata muy bien. Para un psicópata, las personas son simples peones para ser usados para servir a las metas de este individuo. Los psicópatas muy rara vez se sienten culpables por algo que hayan hecho. Los psicópatas son percibidos por otros como gente tranquila, incluso hasta agradable. Un rasgo interesante es que los psicópatas pueden ser muy funcionales en la vida. Pueden tener trabajos estables en donde han pasado muchos años de su vida realizando la misma actividad. Así es que se les ve como estables, leales a la empresa. Incluso hay psicópatas con familias bien formadas en donde todo aparentemente es normal, en el sentido de la imagen que se nos presenta de una familia. Tienen una mente muy desarrollada, son capaces de estudiar lo que quieran, tener títulos universitarios y también son capaces de aprender cosas por sí solos.
Aún no se alcanza a comprender qué es lo que detona en esta gente la necesidad de salirse de esa rutina de aparente normalidad para cometer actos criminales. Pero cuando esto sucede, tienden a ser muy meticulosos y calculadores para minimizar cualquier riesgo para sí mismos. Comenzarán a idear y a planear cuidadosamente. Son muy pacientes y una vez que deciden lo que harán, no pararán. No es fácil distinguir a un psicópata por la sencilla razón de que no llaman la atención. Son personas como tú o como yo, que llevan su vida sin sobresaltos, hasta que te enteras que las autoridades le detuvieron y ya tenía un historial de crimen bastante abultado. Pero sí es muy importante aquí que los padres tengan especial atención con sus hijos, porque ante cualquier conducta en donde torturen a un animal, que sean particularmente bruscos con la mascota, que sean muy agresivos con otros pequeños, que pasen mucho tiempo aislados, que hagan travesuras que la mayoría de esa edad no haría, es momento de acudir a los profesionales de la salud mental. En la edad adulta es muy difícil detectarlos porque sus conductas son muy variadas, pero pueden mostrar los rasgos de un narcisista porque, a final de cuentas, la relación con un psicópata tiende a ser tóxica y por tanto destructiva. Pero, aclarando que no necesariamente un narcisista será un psicópata y también no todos los psicópatas matan. En el caso de los sociópatas, los especialistas en el tema concuerdan en que este se hace. El entorno en el que creció, los traumas de la niñez no atendidos, si la persona sufrió abuso de cualquier tipo que le provocó un trauma en su niñez, puede desarrollar una sociopatía. A diferencia de los psicópatas, los sociópatas tienden a ser más impulsivos, erráticos en su conducta. Al igual que los psicópatas, no desarrollan vínculos afectivos fácilmente, pero en este caso, estas personas se caracterizan por no durar mucho tiempo en los trabajos y tampoco se les facilita formar relaciones estables con una pareja o con los demás. Tienden a mentir con mucha facilidad. Sus reacciones son como las de alguien irracional cuando algo no sale como lo espera. Tienen episodios de ira muy fuertes, tratan de desquitar su coraje con quien sea y cuando cometen un crimen, este tiende a ser descuidado, guiado por su impulsividad, sin planearlo. Simplemente se dio una oportunidad de cometer un crimen y lo realizó. Una característica es que se enojan fácilmente, tienen una idea de que si no estás de acuerdo con ellos, con sus ideas, con su razonamiento, entonces eres un enemigo. Tener una relación con un sociópata es muy desgastante para la persona porque cualquier cosa que no sea como él o ella esperan puede desencadenar una discusión acalorada hasta abuso físico y muchas veces con funestas consecuencias. Ante la complejidad humana solo podemos contar con generalidades, pero lo que sí podemos hacer cuando nos relacionamos con las personas es primero que nada poner atención a nuestra intuición. Si sentimos algo raro, si hay algo que nos incomoda de esa persona, pues ya de inmediato hay que estar alertas. Hay que observar su conducta, cómo trata a los demás. ¿Es genuinamente amable? ¿Está fingiendo o trata a los demás despectivamente? ¿Cómo trata a los animales? Si gusta de espectáculos en donde haya tortura, eso también ya es una señal de alerta roja. Lo mejor es conversar a profundidad con la persona. ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué haría para conseguirlas? ¿Qué estaría dispuesto a hacer para lograrlas? ¿Qué espera de la vida? ¿Cómo se percibe a sí mismo? Etcétera. Observar y estar atentos porque si hay algo que tienen desarrollado es la manipulación. Pero aún así hay técnicas que podemos aprender para conocer mejor a las personas, como es el lenguaje no verbal, las incongruencias que la persona muestre.
si era el príncipe azul y de pronto se convirtió en sapo, si tiene conductas obsesivas, si es particularmente posesivo, cómo se relaciona con su familia en caso de tenerla, cómo se expresa de los demás, de los ex, qué opinión tienen las personas de esta persona. En fin, hay muchas cosas que podemos detectar de personas con trastornos de la personalidad que pueden llegar a ser muy peligrosos. Siento que las cifras se están quedando cortas. El saber que estamos a manos de tanto sociópata y psicópata en el poder tampoco es muy agradable que digamos, pero precisamente por eso hay que estar atentos a estas psicopatías para no dejarnos engañar, para escuchar con atención sus discursos. Y esto es también particularmente importante para los padres de familia. Aquí sí quiero hacer hincapié porque por ese amor y esa cotidianeidad se tiende a justificar o a omitir conductas de los hijos. Pero cuando un niño o adolescente rompe las reglas fácilmente, las transgrede, se burla de estas, pone en riesgo a otros con sus acciones, maltrata, tortura y hasta mata a animales pequeños, abusa con frecuencia de sus hermanos, verbal, física o emocionalmente, o bien de sus vecinos o amigos o de sus compañeros de escuela, no muestra respeto por sus padres o respeto ante ninguna autoridad, hay que acudir al especialista de inmediato. Estas psicopatías nos resultan fascinantes porque nos muestran la complejidad del cerebro humano, pero más aún, el por qué muchas mujeres sienten atracción por este tipo de personajes es un tema aparte que trataré en el siguiente video porque también es sumamente interesante y es muy bueno saberlo. En descripción te dejo un par de libros muy interesantes al respecto. Te mando un abrazo con mucho cariño y hasta el próximo video.